Es que se es a las 12. Vamos a continuar. En esta tabla de las que tiene una comprensión más completa del concepto del espacio, incluyendo todo el mundo, particularmente lo relativo al impacto del espacio en los sentidos relativos al oído y a los ojos, que pueden empezar acá. El sentido del gusto no es fácilmente editable en términos arquitectónicos, ya que no probamos los resultados de la arquitectura. En el lenguaje común se hace referencia al sentido del gusto relacionado con la belleza. Sin embargo, como dijimos hace un rato, esta cualidad no es referida a un sentido exclusivamente, sino está en la conjunción de varios, particularmente lo relativo a las proporciones de la. En general, los proyectos que comúnmente se desarrollan se destacan los aspectos relativos a la figura y a la métrica, mientras que la áptica, las texturas y los colores refuerzan las dos medidas. No son muchos los proyectos en donde el protagonismo del sonido o del olfato rige sus cualidades. Sin embargo, no quiere decir que no pueda lograrse. Por tanto, se abre un filón de posibilidades muy amplio para utilizarlos en los proyectos que ahora exploraremos con mayor detalle. En este apartado, puede participar el sonido dentro del espacio arquitectónico como elemento de diseño. Aquí resulta importante destacar el trabajo de la tesis doctoral del maestro de la escuela Arturo Campos de Paja, en voces de Gaudí, el libro que salió de esa tesis, en la que nos explica cómo el arquitecto catalán utilizó el sonido para, por ejemplo, enmascarar ruidos exteriores molestos que había en la calle. Construyó unas fuentes que enmascaran ese sonido, utilizando de manera consciente el sonido como parte del diseño arquitectónico. Arturo nos dice: profesionalmente Gaudí crea una arquitectura que se comporta como un ser vivo. Suena y su voz se escucha tanto que cada día sus edificios llegan al contemplarlo de una época y otra, pasado, presente y futuro, imaginación y realidad, voces existentes y sugerentes que se escuchan por encima de todo, recalcando el sentido del oído en sus diseños. En nuestro caso, muy distante del anterior, lo que hemos procurado hacer es trabajar la transmisión del sonido apropiadamente dentro del espacio. Tal vez sea por mi potente voz, que no se proyecta mucho, y también por el oído, que tampoco es el mismo de un joven. Por ello soy más sencilla a los problemas acústicos. Me resulta desagradable estar en un espacio en donde me rebota mucho el sonido, y lo cual lo hace muy incómodo. Hemos experimentado en primera instancia cómo los platones pueden adoptar formas que al mismo tiempo que resultan apropiadas a la acústica, lo son también para el espacio. Por otra parte, hemos ensayado las propiedades acústicas de los materiales que pueden reflejar o absorber el sonido, utilizándolos para mejorar las condiciones que proporcionan la música adaptada a la forma adoptada. Muchas de esas cosas las que yo sé se lo debo a Arturo, ¿no? Como un alumno después enseña al maestro, ¿no? Esa es la que tiene esta facultad. Muchas veces las salas de juntas que tienen figuras geométricas simples producen mucha reverberación del sonido. Entonces la idea fue generar estos plafones que permitieran que las personas se puedan comunicar fácilmente. Si se logra hacer una integración con el diseño de conjunto, no solo se consigue una buena calidad sonora, sino también plástica. De tal modo que, por ejemplo, un elemento arquitectónico sirve para solucionar varios aspectos del diseño, haciendo que la propuesta sea más completa. En este caso, el sitio aún no está concluido. Pienso que con exceso de recursos, como vimos ayer, lo que no permite hacer una comparación con el proyecto y ver cómo
le hacen falta las texturas y colores para conformar realmente la atmósfera diseñada, ¿no? El ejemplo era más para las otras cualidades, pero ahorita lo pusimos con el diseño de los plafones, ¿no? Situación similar se presenta en este auditorio, donde aún no tiene los muros el recubrimiento de alfombra que propusimos para contrastamiento, ¿no? Ahorita ya aplicaron de otros colores, ¿no? Antes era como amarillo, naranja, y era otro color, pero bueno, tiene variación. En el Museo Judío, en Berlín, de Daniel Liebenstein, introduce el sonido como elemento de diseño para enfatizar, según lo que pude experimentar, la angustia que sentía la población judía durante la Segunda Guerra Mundial. En uno de sus patios centrales pone como piso una gran cantidad de pequeñas ruedas metálicas con la forma de caras de niños, que al caminar sobre ellas producen un sonido sobrecogedor que se va desplazando en todo el museo y que se va intensificando a medida que uno se va acercando a ese patio. También, al tener una figura irregular, provoca reverberación de sonido que se incrementa por la triple altura. Este es un caso inverso. Esto es tan difícil verlo en una foto, ¿no? Sin duda, la experiencia sensorial no está completa si no consideramos los olores del espacio, que se pueden originar tanto por los materiales de construcción como también por los elementos adicionados al espacio, como muebles, maceteros, jardines, que intensifican la percepción de este sentido, más aún cuando se combinan con las demás sensaciones táctiles y visuales. En la clínica griega siempre me llamó la atención que cuando uno entraba a la clínica no se percibía el olor típico de los hospitales que hace que te sientas un poco enfermo desde el arranque. Esto lo logró el arquitecto Fernando García Ponce por medio de la ventilación natural cruzada a través de diversos patios interiores que no solo mejoran el confort olfativo, ¿no?, sino también el térmico. También una buena respiración antes de la etapa de crecimiento grande que ha tenido hasta ahora. El templo de San Juan Chamula, además de sus cualidades cromáticas que se evidencian rápidamente, lo que más me impresionó hace muchos años que la visité fue el olor que se respiraba en el espacio, en donde se combinaba el aroma que desprendían las hojas de los pinos que formaban casi una alfombra, pues le van agregando al piso todas las tiritas del pino, formando prácticamente una alfombra que aumentaba por desde las velas prendidas inundaban completamente el espacio. En este edificio se puede decir que para mí el sentido predominante fue el olfato, y eso es lo que construye precisamente esa atmósfera, y que en el momento de la visita se podía observar a la gente de la comunidad no tan llena como está en esta imagen, que no creo que muchos años, pero lo damos de internet. Se podía observar a la gente de la comunidad en pares, dos hombres que se comunicaban con un santo. Del lado izquierdo estaban los santos varones y del lado derecho las mujeres. Entonces se ponían en pares y estaban uno a confesarse, apoyado por otro que cumplía como interlocutor con el santo al que se comunicaba, ayudados por una botella de aguardiente que los dejaban impresionados. Parecía que te transportabas 500 años atrás. Ese es el poder que tiene esta cuestión del olfato y la actividad que se produce en el espacio. Una de las maneras de lograr una adecuada identidad es precisamente incorporar apropiadamente estos sonidos de olores característicos de determinados sitios. Por ejemplo, los trinos de nuestros pájaros, el sonajeo de las hojas de nuestros árboles, convirtiéndolos en sonidos muy agradables de nuestra ciudad. También, si nos ubicamos en la playa,
tenemos el sonido persistente de las olas rompiendo, aunado a su olor característico. Muchas veces el aire acondicionado nos cancela el sentido del oído, nos cancela el sentido del olfato, y ya no percibimos lo que sucede en el exterior, ¿no? Queremos recalcar la importancia de hacernos sensibles a la gama de olores que existen, que son estudiados, por ejemplo, en la tecnología para tener la capacidad de convertir el olor en un elemento de diseño. Está claro que, como muchas otras cosas, yo no lo he podido hacer, ya que generalmente no somos suficientemente conscientes de su impacto en el ser humano. En las facultades de la UADY, específicamente en los conjuntos de habla, que representan el 50% de su superficie construida, lo consideramos el elemento regente de la composición. Entonces, si se mejoran sus condiciones ambientales, esto incidiría en hacer más sustentable la mitad de la superficie construida de todo lo que se dice, teniendo un impacto significativo en todo el campo. Los rectores dijeron que en las aulas no hay aire acondicionado. En principio se piensa en el aula únicamente como un espacio rectangular en donde pueden alojarse un determinado número de alumnos. Sin embargo, al ser el espacio principal, requiere de mayor atención. Nosotros pasamos de una figura geométrica regular a una forma abocinada, un poco semejante a la que tenemos acá, ¿no? Entonces, la familia de todas estas cosas que producen acústica, ¿no? Estos muros hacen este efecto, ¿no?, como de bocina que proyecta el sonido horizontal. Esta solución respondía a mejorar el aprovechamiento del espacio, a la transmisión del sonido horizontalmente y a generar un vestíbulo de acceso que permite abrir las puertas hacia afuera, con lo que las condiciones espaciales mejoraban notablemente, según nosotros. Como respuesta a la necesidad de un espacio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, propusimos, además del aula formal, una aula exterior informal, las cuales, con su remate en talud, aíslan el ruido, así como también bancas en los pasillos arbolados que propicien las pláticas entre las clases. En estos sitios se está en continuo contacto con el espacio exterior, experimentando todas las sensaciones que conlleva el lugar. Los cambios en las aulas formales se originaron por el análisis acústico que realizamos en las aulas de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Primero hicimos un análisis del funcionamiento del auditorio y ya va a ir a todos, puede checar las aulas. Y resultó que encontramos que la transmisión del sonido no era adecuada. En las formas muy regulares, ¿no?, rebota mucho el sonido. Por lo que incluimos plafones para evitar rebotes de sonido inapropiados, optimizando su desempeño, con la asesoría del doctor Arturo Campos, que también realizó los estudios del comportamiento acústico, siempre de manera muy generosa, por lo que estoy permanentemente agradecido. Uno de los principales aspectos relativos al tacto es la ventilación. Propusimos resolverla de manera cruzada, considerando en primer lugar la orientación norte-sur de los bloques de aulas. Eso es, vamos a decir, lo básico, la A. Después, trabajando la distribución de las ventanas apoyadas con la asesoría del doctor Raúl Canto, también maestro en ese entonces de la facultad, procurando que el aire pase por el cuerpo de los alumnos. Raúl nos decía, si tienes tú un antepecho acá y otro acá, el aire va a pasar encima de las personas. Entonces, el chiste del aire es que pase por el cuerpo de los alumnos. Baja los antepechos y pon una salida acá y ahí aislando la circulación del pasillo para no distraer la actividad académica. Modificamos la disposición de las ventanas. Adicionalmente, con él hicimos un trabajo de investigación para incorporar torres de viento que mejoran el flujo del aire, tomando en cuenta que a mayor altura hay mayor velocidad del viento, lo que permitiría succionar el aire de las aulas e incrementaría la velocidad del viento en su interior. Los espacios residuales roboidales que veíamos en las primeras diapositivas, producidos por la nueva forma de las aulas,
se aprovecharon para este fin. Este ejemplo, esta situación ejemplifica cómo una solución tiene impacto en varias soluciones, que son estas formas de viento. En este caso, que es la pastología, pues el auditorio sin tener aire acondicionado y estas aulas acá se van empezando para el aire que pase hacia arriba, empuje el aire acá. Se realizaron diversas formas de resolverlas en su parte superior y se hicieron las pruebas en el túnel de viento de la Facultad de Ingeniería para demostrar que se producía la succión del aire en el exterior de las aulas. Para ello se introdujo la maqueta de acrílico de la torre de viento, sellada en su perímetro y abierta hacia afuera del túnel, de manera que al producir humo en el exterior del túnel del viento y accionar el túnel, se comprobó la succión del humo interior. En la imagen anterior se veía la firma del responsable del laboratorio. Todo esto lo hicimos con relaciones de amistad con las distintas personas, ¿no? Aquí está el humo que está pasando. El humo lo echamos acá abajo, esto está sellado y vemos cómo el humo sale por el empuje del viento que produce el túnel. Es decir, que sí funcionaba. Es necesario recalcar la importancia de los estudios de investigación para mejorar las condiciones espaciales del confort en los espacios. A veces no hay solución y hay que abrir brecha con nuevos conocimientos que permitan continuar con las investigaciones de manera más formal. Estoy muy agradecido por ellos. Que permitan continuar con las investigaciones de manera más formal. Para, en su caso, extender las aportaciones a otros ámbitos. Son muchos los espacios escolares de distintos niveles donde se podrían incorporar estas aportaciones. Cuando no se tiene suficiente velocidad de viento, se instalaron ventiladores en las aulas. En un principio se colocaron en el techo, los cuales al producir ciertos ruidos se cambiaron posteriormente por el pared. El sonido de las almas lo llevaba también los plafones. Para el control de la luz solar directa, en los módulos del pasillo estaba hacia el norte se incluyeron los parcoluces en la fachada sur, impidiendo casi el paso de la luz directa, pero permitiendo las visuales hacia el exterior. Otro elemento fue la ubicación de jardineras en los extremos de las aulas que contribuyeran a mejorar el diseño. La solución estructural requirió un estudio detallado para definir el módulo de los sistemas constructivos más apropiados, resultando hacia el año 1999 una estructura de marcos rígidos de concreto con un claro de 8 y un cuadradito de 320 que disminuye el momento negativo con el consecuente ahorro de la clase. Y un techo de ligera bombilla con un entregue de 4. Los módulos curvos se mantuvo en sus ejes y se tiraron nada las columnas, y estos puntos rojos son la intersección de la curva con la recta. Denominamos ejemplos síntesis, ya que se producen aportaciones para mejorar las condiciones del confort que tienen impacto en los sentidos del tacto, oído y olfato. Cuarta relación, la interrelación de los sentidos de la comprensión del espacio arquitectónico. Dentro de la comprensión del espacio se considera que intervienen simultáneamente varios sentidos, especialmente los que permiten percibir la orientación, el equilibrio y las esferas que envuelven al cuerpo humano. Me están pidiendo que yo acelere, me voy a predicar una cita, la siguiente. Vamos a la otra. La gravedad. Cuando digo la gravedad, estoy hablando del sentido de gravedad. El sentido de gravedad nos da la posición del eje vertical. El equilibrio nos da lo horizontal y adelante hacia atrás nos da la otra XZ. Navarro Valls dice: la arquitectura es envolvente omnipresente
determinada por el territorio abierto de los sentidos y nuestras facultades elementales. Nuestros sentidos y nuestras capacidades manuales y motrices, para relacionarlas con el entorno de un modo directo, definen una base de asiento, una especie de sistema de coordenadas en la que inscribir, enmascar o quitar en medidas una parte del entorno y la arquitectura que habitamos. De este sistema básico de orientación, derivamos nosotros el sistema de coordenadas con las que calibramos un espacio. Este sistema marca un adelante, un atrás, un arriba y abajo, a un lado y al otro, que se pueden graficar en las coordenadas X, Y, Z y con las que interactuamos con ellos. Por su parte, los espacios también tienen los llamados ejes direccionales que están determinados por la forma básica de misma, empleada en el proyecto. Estos ejes direccionales interactúan con el sentido básico de orientación. ¿A qué sentido corresponde la orientación? Pues puede ser al oído, el equilibrio, al tacto, si sientes algo inclinado, a la vista de ver lo que está pasando, es decir, involucra muchos sentidos. Esta interrelación nos permite, por un lado, interactuar con el espacio, ya que sin necesidad de medir físicamente las partes, podemos a través de este mecanismo captar la configuración y las dimensiones del espacio, básicamente su relación con los correctos alineamientos que corresponden a las distintas poblaciones. Nosotros, al percibir un espacio, ya estamos procesando la información, por decirlo de alguna manera, hasta sentirlo. De tal modo que, por ejemplo, podemos decir que una lista está desplomada o sentir que un escalón está desnivelado, entendiendo esto como una especie de GPS que tenemos incorporado a nuestro cuerpo que nos permite establecer estas relaciones con los espacios. Muy importante para la supervisión, para el crecimiento. Ponemos este ejemplo de un espacio exterior con una composición asimétrica, así como también un ejemplo de la técnica de representación digital para la elaboración de estas análisis. Este trabajo lo realicé con la labor de arquitecto Eduardo Pardo, Se trata de integrar a una casa ya construida una terraza con piscina, teniendo en cuenta que la fachada de la casa hacia el patio estaba orientada al poniente y por tanto no tendría una buena ventilación y mucho aseguramiento. Se propuso dividirla en dos partes, una sección que protegiera la fachada poniente y otra que se ubicara al fondo del terreno mirando hacia el patio. Se parte de una composición asimétrica. El lenguaje arquitectónico resulta de descomponer los volúmenes y planos y estos a su vez en líneas para aligerar su presencia en el terreno afiliada a la tendencia neoclásica. La solución fue pensada integralmente, construyendo la estructura y la atmósfera resultante al mismo tiempo. Este es uno de los casos también poco frecuentes en los que la propuesta casi completa se pensó en un momento, de modo que después solamente fue desarrollada. Aquí ponemos otro procedimiento para representar el análisis del espacio. La composición asimétrica se acentúa con dos planos principales, uno horizontal y otro vertical, que se desprenden del terreno. Aparecen otros dos planos, uno que flota sobre el terreno, la terraza, y otro que conforma la piscina. Este último aporta profundidad y reflejos, generando otro eje vertical. La profundidad de la piscina genera otro eje vertical, que aumenta la dirección del espacio. Se termina de integrar el programa con un bar y una fuente que remata la piscina. Se permite estar claro con el mínimo de peralte. La estructura metálica no es un detalle formal, sino es la necesidad de disminuir el peralte de la trave que la puede salvar. Se alternan las líneas con diferente textura, estableciendo un contraste de color, pero equilibrándolo con una distinta dimensión de los elementos. Es decir, el color claro tiene una dimensión mayor que el más oscuro, procurando el balance asimétrico. Se observa cómo el muro, al ser independiente de la barra, se desprende y permite que el espacio fluya detrás de él, aumentando la profundidad visual. Se produce una gran diferencia. El peso de los muros que se sueltan en la barra del terreno, pensados o la estructura metálica del cubo, el piso de la terraza,
que se va hacia el fondo, se levanta para dejar pasar la piscina. Las líneas de textura aligeran la pesadez visual de los muros y le dan mayor profundidad. El color beige oscuro que está hacia atrás desprende el muro blanco y hace más profundo el terreno. Todo lo anterior aligera la presencia de la construcción en el sitio, generando una sensación de holgura en el terreno que lo hace parecer más grande. Uno muestra esta perspectiva y el tipo de dibujo ya empieza. Partimos de la base que hemos comentado anteriormente, que el cuerpo humano no está circunscrito a figuras físicos, es decir, va más allá de la piel con diversas esferas que remueven. Por otra parte, los delimitantes del espacio irradian distintas esferas más allá de su contenedor formal, de modo que ambos grupos de esferas interactúan entre ellas. Esta parte teórica me voy a ir más rápido, ¿no? El fundamento de esta propuesta se basa en la protémica. Uno ve cómo ausentarse, estos chavos, ostentar aquí 3 personas que te llevan, si están más pegados que otros, vemos lejos, etc. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce esta relación? Es esa esfera que envuelve a la persona, que tú te puedes sentar más cerca de otra porque tienes amistad con él, unos novios de hasta ¿no? Pero si no lo sientes, y si estás en el metro, estás ahí tenso porque están invadiendo, no te toca, pero están invadiendo tu esfera íntima, ¿no? Estas son las distintas esferas. Vamos a pasar a la siguiente. Y estas son las primeras dos que están más relacionadas con el mobiliario, con el diseño más de detalle, ¿no? Y las otras dos que parten de la medida de unos 50 hasta 7 metros son las que tienen más que ver con la arquitectura, ¿no? Esto lo investigó Edward T. Hall desde los años 70. Tiene su consecuencia que el espacio se percibe mediante la interacción de las esferas que envuelven al cuerpo humano y extiende su campo perspectivo con los elementos que delimitan el espacio. Hay que considerar también los estímulos que desprende el sitio, como la radiación del calor, el movimiento del aire, entre otros, para comprender esa interacción entre el hombre y el espacio. Vamos a ir rápidamente a un ejemplo. El proyecto de las nuevas oficinas centrales de la UAI se llevó a cabo en las instalaciones de la antigua Facultad de Derecho, trasladada al campus de Ciencias Sociales. La propuesta fue aprovechar las instalaciones existentes para alojar las distintas direcciones que constituyen la administración central de la universidad. Vamos a ir también avanzando en esto, una serie de distritos. O sea, había dos patios, los patios no estaban bien estructurados. Nosotros tratamos de estructurar mejor los patios, organizar mejor el acceso, restituir los módulos de aulas que no estaban alineados, los alineamos. Estaba la biblioteca que tenía todo un lenguaje formal distinto que tratamos de incorporar. Y esto fue lo que estaba bien. Hacer un pasillo que uniera todo y un techo que se prolongara para formar un espacio de acceso. El pasillo era este, ¿no? Hicimos un volado de 3 metros de distancia que rodeaba todo el conjunto, ¿no? Había desniveles en los edificios y todos los desniveles los cambiamos por rampas. Ya no hacemos escaleras y rampas, todas rampas, todos iguales. Aún la persona que está así con el burrito puede caminar en la rampa. Trabajamos todo el diseño de la jardinería, distinta, y esta es la operación de la biblioteca donde están las oficinas de la biblioteca. Aquí está este evento, vamos rápido para llegar al evento. Esta es la sala de consejo, es la única que tiene una forma distinta. Utilizamos la forma para recalcar la importancia de la sala de consejo que está en el remate del estacionamiento, en el remate del acceso principal.
el empaque, vamos a darle la concepción que tuvimos para la sala del Consejo fue procurar la unificación de las dos partes que la constituyen, por un lado la Asamblea de Consejeros y por otro la Presidencia. De ahí se deriva la propuesta de hacer un espacio orientado. Y los espacios que complementan esto. O sea, la figura de la sala de consejos que destaca de todo el país. Vean los croquis, está correcto. Vamos al análisis, que esto creo que sí es importante. Partimos de una figura geométrica regular para hacer la comparación con las formas curvas propuestas. Al tener un rectángulo en el lado mayor, en donde se ubicaría el remate del espacio, se observa cómo la visual se pierde en la dimensión del muro mayor. Teniendo en cuenta que el espacio es a doble altura, en este momento la escala que predomina respecto al usuario se nota relativamente alta. Esta situación la veremos más adelante. Dentro del espacio rectangular quedarían ubicadas las columnas que soportan el peso que cubre toda la estructura y también distraen del objetivo. Cuando se ubica el muro de respaldo de la presidencia del consejo, se observa que cobran espacio y distraen el objetivo central. Al comparar esta solución con la curva, vemos cómo la forma del muro curvo abraza las dos partes, ya que en lugar de resolver este espacio con 4 muros, se resuelve con 2. El límite curvo, a su vez, atrae a su parte central, fungiendo como remate natural de este. Como el muro curvo disminuye la dimensión de los extremos del muro de remate, produce cierto efecto de disminución de escala. Como elemento adicional, vemos que una de las traves que soportan el techo aparece dentro del espacio. Pues vamos a ver cómo con los plafones se cubrió. Al incluir el muro de remate se refuerza el eje de dimensión como espacio orientado. La distribución radial de los pisos contribuye también a establecer la unión entre las dos partes a través del contraste mediante la forma convexa de la plataforma de la presidencia con la forma cóncava de las gradas, para resolver apropiadamente la isópica de la Asamblea de Consejeros. Cada una de estas subdivisiones va generando, reduciendo la escala general del sitio. El diseño de los plafones a través de distintas secciones curvas que irradian a partir del muro posterior y cuya inclinación está determinada por la función acústica, van gradualmente también disminuyendo la escala y refuerzan la visual hacia el área del remate. El ritmo que tienen los plafones es proporcionalmente grande. La inclusión de unos listores de madera que casi no están acá, que son estas rayitas que están acá, las hicimos para jerarquizar más el sitio principal del proyecto que pareciera iglesia, ¿no? Producen un ritmo distinto, mucho más diferente. El tratamiento del muro curvo frontal con bandas horizontales introduce otro ritmo que disminuye la sensación de altura y aumenta la magnitud del espacio. Se seleccionó un acabado de madera para señalar la importancia de la edad y por su calidez y color, la veta horizontal contribuye también a bajar la escala. La madera tiene la propiedad acústica que proyecta el sonido en el sentido horizontal. El muro posterior, por el contrario, se revistió de alfombra para absorber los rebotes del sonido, estableciendo un contraste entre los materiales reflejantes y los absorbentes, entre los materiales brillantes y los opacos, produciendo una unidad al utilizar todos los semejantes. El acabado del piso recubierto con alfombra se debió facilitar el efecto constructivo resolviendo todos los elementos curvos derivados de los diseños y los escalonamientos. Asimismo, tiene una propiedad absorbente del sonido. La propuesta era generar un ambiente cálido en el espacio. Inicialmente era un color café oscuro, como se ve, que se modificó a un color más claro para disminuir su importancia en el espacio y relacionado mejor, destacando aún más el acabado de madera de los muros.
La selección de los materiales va de acuerdo a la importancia de las funciones que se llevan a cabo en el lugar. Consideramos que la sala de consejo es el más importante de la universidad. El color del mobiliario responde a la identidad de la universidad, vinculando los colores asociados a esta, de manera que el azul se combinó el azul de las butacas y el dorado de la madera, que son los colores de la UAM. En las muñas que separan el recubrimiento de madera, ensayamos incluirles lunet, de tal modo que la sensación de abrazo se incrementara. En los plafones la luz indirecta se proyecta en sus bordes, aligera notoriamente su pesadez. El ritmo esto que se veía antes, ¿no? Se siente ya más aligerado, mejorando su proporción, ya que prácticamente genera un espacio intermedio entre los distintos datos que producen una sensación de flotar en el espacio. Estas distintas secciones van generando también esferas que van envolviendo el espacio. En la foto final vemos entonces cómo la luz desempeña un papel fundamental en la integración de todas las partes que componen el proyecto, ya que todas emiten luz, de modo que se construye una atmósfera que se considera muy apropiada a la función que se desarrolla. El diseño incluyó el mobiliario de la presidencia para integrar todos los elementos en un solo proyecto. Como ya hemos comentado, la evaluación consiste en comparar el resultado final del espacio con las necesidades para las cuales fueron creadas. Esto nos remite al esquema de González Lobo que vimos al principio de la charla y que puede detallarse aún más estableciendo la evaluación entre la cantidad de recursos invertidos para resolver el espacio y el proyecto resultado. ¿Valió la pena la inversión? Pero en fin, esto es todo lo que se puede hacer. No, esto es el arranque. ¿Cuáles son los límites de la exploración espacial arquitectónica? ¿Hasta dónde se puede llegar? Ponemos un ejemplo de González Lobo aplicado a la vivienda popular, ¿no? Que hace que un bloque lo quiebra y manteniendo la misma superficie cambia la sensación espacial interior. O sea, aquí, esta es la longitud y este es el ancho. Y en esta es la longitud y este es el ancho. Se va hacia atrás. Crece notoriamente el espacio sin variar los metros cuadrados, ¿no? Este es el truco. O bien, se aplican todas las perspectivas y todos los detalles que por velocidad no puedo explicar. Pero sí quiero explicar el siguiente ejemplo, ¿no? Que es terminar con el trabajo del escondido, ¿no? Lo fuimos a ver como parte de la investigación desde Inaco, tomé esas fotos, ¿no? Esta es la calle donde están todos los lotes, y lo importante es la vivienda en su conjunto, y el tipo que está acá, los tipos que están acá, y el espacio que se logra en el otro. Esta es una casa de interés social. Los departamentos de lujo no tienen este espacio, ¿no? Para así se trabaja. Vean, se puede resolver. Aquí hay una propuesta. No, mira, está acá. Muchas gracias.